Tiempo para continuar con los estudios que estamos haciendo del judaísmo del Nuevo Testamento, el judaísmo apostólico, que es el que enseñaron los apóstoles. Hoy, como en la clase anterior, que estuvimos revisando ya el Evangelio según San Mateo, revisamos el capítulo 8, hoy lo haremos con el capítulo 9 y continuamos con el tema de el establecimiento del reino de los cielos. Este tema lo considera lo más importante Mateo cuando escribe su documento, el Evangelio, y obviamente por eso es que comienza su escritura hablando del factor más importante para el establecimiento del reino de los cielos, es que Jesús es quien viene a ser el Mesías anunciado. Esto es el tema central de Mateo, y desde capítulos anteriores hemos estado viendo el núcleo de esa enseñanza a través de Mateo. Hoy precisamente vamos a hablar todavía acerca de esto, del establecimiento del reino de los cielos. Una cuestión muy importante en la enseñanza de Jesús y que trae aquí Mateo. Precisamente por eso es que en este capítulo Mateo es el que es llamado para ser parte de estos discípulos de Jesús, que van a ser el número de 12 con respecto de estas 12 tribus, 12 de acuerdo con los meses del año, 12 con esas 12 lunas nuevas que significan la renovación y es el desarrollo espiritual que el individuo debe alcanzar, y por lo tanto cada uno de los miembros del pueblo de Israel. Como hemos aprendido, no solamente el mensaje de Hashem fue entregado a Abraham, sino que se dividió en 3 líneas. Uno fue para Isaac, otro es para Ismael, y el otro va a ser para las naciones del mundo. Precisamente de acuerdo a esto es que el Nuevo Testamento es aquella información que se da a conocer al resto de las naciones del mundo para que también participen de esta verajá, de esta bendición con la cual Hashem bendijo a Abraham Avinu. Entonces hoy vamos a hablar acerca de esto del reino de los cielos. El por qué es importante establecer el reino de los cielos, y el capítulo 9 es el que vamos a revisar. Resulta que es un tiempo en el cual se continúan exponiendo milagros de parte de Jesús. ¿Por qué se tienen que exponer milagros de Jesús? Porque hay un sistema en el pueblo de Israel, en la enseñanza que se está brindando en la época del segundo templo, que es la época esta, en la cual se escribe y se dan las vivencias de Jesús. Es un entorno en el cual, aun cuando el templo está en pie, las directivas que se dan desde el templo no son del todo únicas, porque están influenciadas por el entorno en medio del cual viven, que es la del Imperio Romano. Luego entonces la propia ideología de los judíos de aquella época, que van a ser los fariseos o los escribas, querramos o no, está influenciada por el sistema, está influenciada por el entorno. Aun cuando alguno tenga una formación piadosa, una información o formación muy importante
En cuanto a la tradición observada por los profetas y dada a conocer con los sabios de la antigüedad, tarde o temprano, por esta influencia que el entorno tiene sobre todas las personas, porque esto es un principio que debemos conocer. El entorno ejerce influencia sobre sus miembros, sobre los que lo componen. Luego entonces, aun cuando tenga ideales superlativos, tarde o temprano esa influencia va a afectar de uno u otro modo a los miembros de esa sociedad. Y obviamente si suele escaparse alguien de esa situación, de esa presión social, y justamente esto es lo que quiere dar a conocer Mateo, que hay alguien que surge dentro de ese sistema para poder entender y aplicar sus principios. Esto es de lo que vamos a hablar. Dice que se acerca un hombre paralítico en una camilla, y Jesús le dice: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta palabra que Jesús trae es una palabra diferente. Es una palabra diferente a la forma típica en la que los maestros de aquel tiempo, de aquel momento, se acercan a la gente. Porque por este sistema de influencia que tiene el Imperio Romano sobre los creyentes del pueblo hebreo, entonces muchos de ellos están asimilados a las ideas romanas. Por lo tanto, están olvidando su fe, o la fe de los ancestros de los patriarcas están permeándose esta ideología romana. Por lo tanto, lo que hicieron los fariseos y escribas fue realizar una ortodoxia, un hasidut, un hasidismo, tener una vida más ascética, más piadosa, para evitar la asimilación. Luego entonces, cuando veían que alguno no vivía de acuerdo a los estatutos y normas de Moshe Rabenu, lo señalaban como alguien que no era correcto. Por lo tanto, lo segregaban de la vida de fe, lo segregaban de las sinagogas. Así que esta gente que difícilmente podía estar guardando los mandamientos, inmediatamente lo marginaban, lo separaban. Así que era difícil para tener otra opinión, otro criterio. Pero resulta entonces que les señalaban sus transgresiones, sus pecados. Lo señalaban precisamente para evitar que él entrara a las sinagogas, y como trae estos pensamientos de asimilación por el pueblo romano, pues pudiera afectar el pensamiento y espiritualidad del resto en la sinagoga, y esa es la razón por la cual lo marginaban. Es de comprender que en esa situación había una víctima que era la propia persona, y por esta parte de protegerse de la asimilación de parte de los sabios del pueblo, pues lo marginaban. Pero resulta que Jesús no opera de ese modo. Es entendible también que el judaísmo farisaico pudiera actuar de ese modo, porque ya es más institucionalizado. Están viviéndose normas necesarias para proteger el colectivo. Y a veces resulta que cuando se está protegiendo el colectivo, se pierde en medio de ese colectivo la individualidad de la persona. Luego entonces no puede actuar libremente cuando alguno tiene un pensamiento un tanto diferente. Es difícil que surja, es difícil que aparezca dentro de la sinagoga, porque la sinagoga tiene una estructura, como toda institución tiene una estructura, y se tienen que seguir las normas internas
de esa institución. Entonces Jesús, al actuar libremente, pues él expresa, de acuerdo a lo que conoce, su sentir. Por eso es entendible cuál es la situación de los fariseos y escribas y cómo es que surge la posición de Jesús para que en lugar de cerrar la puerta a esta gente asimilada, más bien les tiende la mano. Y esto es lo que pasó. Entonces, él está actuando de una forma diferente. Pues, en lugar de rechazarlos, los acerca. Esto es lo que ocurrió. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Habíamos hablado también en la ocasión anterior que hay una situación de transferencia. Hoy no voy a hablar mucho sobre esto, ya tendremos ocasión de poder explicar mejor esta situación de la transferencia. Pero es un principio también. Otro de los principios y mandamientos que tenemos es que cuando un profeta se manifiesta entre nosotros, de acuerdo a la Torá, tiene que ser probado, es decir, que tiene una autoridad que viene de parte del cielo. Porque de cuando en cuando surgen personas que tienen una comunicación con el Boré Olam, con Hakadosh Baruj Hu, que está por fuera de esa institución, así que la institución va generando ciertos líderes que tienen una educación y en esa institución cumplen con su labor, pero también hay quienes nacen por fuera de esas instituciones y siguen normas inspirados por el cielo. Estos son los que llamamos como los profetas. Los profetas, obviamente, con esa situación era más fácil que pudiera surgir algún profeta que no viniera de parte del cielo. Si viene un rabino de parte de una yeshiva, de una escuela, de una formación de rabinos, pues por supuesto que su autoridad pues está respaldada por la misma institución. En cambio, si venía alguien de fuera, que esto es lo típico entre los profetas, había que probar a los profetas. Esa es una mitzvah. Y se le pedía que hiciera cosas que demostraran que él viene de parte del cielo. Ya la gente empezaba a decir que Jesús enseñaba con una autoridad, es decir, que hablaba con libertad y que venía siendo respaldado de parte del cielo para hacer todas estas cosas que hacía y finalmente las llevaba a cabo. Así que esta es la razón por la cual Mateo da a conocer que los milagros que está actuando Jesús van a demostrar esa jerarquía que tiene, incluso antes que sea solicitada, pero es natural que así ocurra. Por lo tanto, le dice, entonces dijeron algunos, este está blasfemando, porque debería señalarse que está viviendo en un error, y no que los esté perdonando, sino que les esté extendiendo la mano. Pues por normas rabínicas, normas halágicas, por la institución, esta expresión es correcta. Sin embargo, un profeta bien puede hacer eso cuando tiene un respaldo del cielo. Por esta razón es que él dice, ¿por qué pensáis mal en vuestro interior? ¿Por qué él sabe que piensan de este modo? Porque es una institución. Sabemos cómo piensan las instituciones porque tienen que guardar las normas de acuerdo a esa institución. Luego entonces, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda. Pues en ese momento, dice, tus pecados te son perdonados y decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y ese es el milagro que se llevó a cabo. Entonces, estos milagros que está llevando a cabo Jesús son porque va a hacer la demostración de la autoridad que Hakadosh Baruj Hu está colocando en él. Bueno, entonces ya hablaremos con mayor calma cómo es que los milagros se pueden llevar a cabo. Esto lo vamos a esperar hasta que venga el Evangelio según San Lucas, donde ya habla de forma histórica, cómo es que en la historia de la humanidad se pueden operar milagros. Bueno,
Inmediatamente después, dice, cuando se iba de allí, al pasar vio a Jesús a un hombre llamado Mateo, el autor, según se cree, de este evangelio, sentado en el despacho de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. ¿Por qué es importante el llamado de Mateo? Porque Mateo recaudaba impuestos, es decir, conocía cuáles son las obligaciones y los derechos de los ciudadanos. Y como estamos hablando de cómo se debe de instituir el reino de los cielos aquí en la tierra, pues quién mejor que alguien que conozca cuáles son los deberes de aquella persona que forma parte de una ciudadanía. Bueno, entonces ahí es donde es llamado Mateo. Continúa el texto diciendo, en cierta ocasión, estando él a la mesa en casa, vinieron muchos publicanos y pecadores, mismo tema. Se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, y al verlo los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Mas él al oírlo dijo, no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Y pues aprender qué significa misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Como les decía, si Jesús formara parte de una institución ya reconocida, no podría actuar del modo en que lo está haciendo. Precisamente como no pertenece a una institución, no se rige por las normas internas de esa institución, porque esta institución busca salvaguardar al colectivo. Y hay que evitar que las manzanas podridas estén dentro de ese colectivo. Es por eso que tiene que segregarse, les repito. En cambio, Jesús, al no tener que responder a ninguna legislación interna, ni a ninguna autoridad que se dé en aquellos días, pues él viene como un profeta, lo mismo que va a pasar con Juan el Bautista. Entonces es libre de interpretar los textos de la Torá según su apreciación, pero obviamente va a venir respaldado por el cielo, como decíamos. No es que nada más interprete y ya, no, tiene que venir esta interpretación y el respaldo del cielo. En este caso, o viene una interpretación en la institución farisea y viene el respaldo de los fariseos. Esta es lo que está ocurriendo. Hay no dos escuelas, sino dos formas de explicar la Torah. Uno, a través de las instituciones, donde están fariseos, saduceos, escribas, todo esto. Y otra que viene de forma libre, como ocurre con Juan el Bautista y como ahora está ocurriendo con Jesús. Pero obviamente deben venir, como les digo, respaldados con una autoridad. El caso de los profetas, como actuando Juan el Bautista, como actuando ahora Jesús, lo van a hacer con la autoridad del cielo. En el caso de los rabinos, por medio de la autoridad rabínica. O sea, los dos tienen su función en el pueblo de Israel. Cada uno de ellos es importante. Pero, obviamente, la clave de esto es poder formar una institución, pero que le permita a la vez de poder gobernar al colectivo, permitir la expresión libre del individuo dentro de ese colectivo. Porque lo que sucede con los colectivos es que ya no les permiten que aquel que tiene una autoridad del cielo, que es un seleccionado por Akadosh Baruj Hu para estar en este mundo, es alguien sobrenatural, extraordinario, difícilmente puede levantarse dentro del colectivo porque el propio colectivo, sus normas lo apagan. En cambio, dentro de la libertad, eso se permite y se exponencia. Ahora, pero lo importante aquí precisamente es que el establecimiento del reino de los cielos consistirá en hacer de estos dos uno solo. Es decir, sí, aprender a vivir dentro del colectivo, pero permitir que la libertad del individuo, la identidad del individuo siga jugando, siga creciendo, siga desarrollándose. Y esto es
la razón por la cual Jesús dice misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, esta parte en la que uno debe de permitirle a la gente acercarse a Hashem según sus propias inclinaciones, según su propio desarrollo, en completa libertad. Eso significa la misericordia, el sacrificio significa esto ritual, esto colectivo, esto que se tienen que seguir las normas al pie de la letra, rajatabla. Pero ahora está llegando un momento diferente de entender las cosas, porque esto sería establecer el reino de los cielos en la tierra, es lo que está mostrando Mateo que Jesús enseñó. Entonces, a partir del 14, versículo 14, capítulo 9, entonces se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, siendo así que nosotros y los fariseos practicamos el ayuno? Es decir, esta formación institucional. Pero incluso los propios discípulos de Juan que tienen esa independencia están incluidos porque sí, tienen de algún modo una formación, pero todavía no alcanzaban a entender que había que vivir en esa independencia fuera de las instituciones. Jesús responde: ¿pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo, porque lo añadido tiraría del vestido y se produciría un desgarrón peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en pellejos viejos, pues de otro modo los pellejos revientan y el vino se derrama. Los pellejos se echan a perder. Hay que echar el vino nuevo en pellejos nuevos y así ambos se conservan. Bueno, de esto ya seguramente se ha hablado algún poco, ya han oído, pero a final de cuentas está haciéndose una comparación entre lo viejo y lo nuevo. Esta forma institucional de administrar al pueblo de Akadosh Baruj Hu a través de fariseos, escribas, incluyendo los propios discípulos de Juan, están manejándose en esta forma institucional, lo que más tarde vendría a ser desarrollado como del judaísmo. Y al final Jesús dice: mas esta nueva enseñanza que está siendo introducida va a reventar los moldes de las instituciones, porque la institución, repito, no permite la libertad del individuo, no permite que la identidad de uno se pueda diferenciar perfectamente dentro del colectivo. Así que de ese modo se apagaría una forma de pensar muy importante. Esto es lo que está señalando Jesús, que se tiene que reventar la institución, esta forma reacia de aplicar los principios de la Torá, a fin de proteger al pueblo, de evitar la asimilación. Dice: no, hay que unir ahora, hay que reunir a la gente, sí, pero permitir la libre expresión, la libre forma de expresarse dentro de su servicio a Kadosh Baruj Hu. Esto es lo que quiere decir, en resumidas cuentas, esta expresión de no usar de las cosas nuevas dentro de lo viejo. Es decir, que esa infraestructura del judaísmo de aquella época debe desaparecer para que se establezca algo nuevo, permitiendo la libertad del individuo. Así les estaba hablando cuando de pronto se acercó un magistrado y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y le siguió junto con sus discípulos. En esto, una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, pues decía para sí: con solo tocar su manto me salvaré. Esto que les he platicado de la transferencia, así como cuando uno dentro del pueblo había cometido alguna transgresión, colocaba sus manos sobre uno de los animales que iba a ser sacrificado, en ese momento se transfería, es decir, ya se encontraba aliviada
de esa situación, de pena, de vergüenza, de pecado, y ahora era transferido al animal, y en ese momento la persona ya se encontraba renovada. Confiaba en que, así como había un señalamiento de su error, al momento de confesar su error y colocarlo sobre el otro, transferirlo al otro, en ese momento también se liberaba. Esto era real en la conciencia de la gente, por lo tanto, funcionaba. Este era el sistema antiguo de creencias, y por lo tanto resultaba así. Cuando descubren que Jesús tiene una autoridad de esas dimensiones, de ese tamaño, entonces se encuentran que así como un cordero es puro, es inocente, asocian que Jesús lo es, y por lo tanto es oportuno extender su mano y cargarle a él todas sus cargas, tal cual. Y de este modo, pues se revierten las cosas por el mismo efecto, porque en la conciencia de los individuos así funcionaba. Y es como les digo, todo eso tiene una explicación incluso física, lo cual trataremos un poco más adelante. Entonces la mujer se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Esta fe de que se hace transferencia de su mal, de su malestar, y se elimina. Perfecto. Y desde aquel momento quedó sana la mujer, porque efectivamente esa transferencia tiene ese efecto cuando hay autoridad, cuando las cosas se están haciendo correctas, estás conectado con el cielo. Entonces sí ocurre esa transferencia, y como dentro del judaísmo el cuerpo y el alma son uno solo, entonces cuando el alma está cometiendo una transgresión, una desviación con respecto de las normas del cielo, el cuerpo mismo siente esa falla. Algo le ocurre al cuerpo. Entonces, cuando la persona ejerce fe, confianza, se revierten las cosas, y luego entonces el cuerpo sana. Porque es lo mismo, el alma y el cuerpo, de acuerdo al judaísmo. Al llegar Jesús a casa del magistrado, recuerden que lo fue a ver uno porque su hija había muerto, y al ver a los flautistas y a la gente alborotando, dijo: retiraos, la muchacha no ha muerto, está dormida. Los presentes se burlaban de él, pero una vez echada fuera la gente, entró él y la tomó de la mano, y la muchacha se levantó. Esta noticia se divulgó por toda aquella comarca. Bueno, finalmente Jesús revive a esta niña, revive. Ya que estamos en esto, es importante saber la diferencia entre revivir y resucitar. Revivir es que esta persona, esta niña, volvió a la vida, su alma y su cuerpo se volvieron a fusionar, se volvieron a unir, y luego entonces volvió a la vida. Pero más adelante esta persona, esta niña, va a morir. Eso es a lo que llamamos revivir. Resucitar es una fuerza interna que, a causa del desarrollo espiritual de la persona, le va a permitir, una vez muerto, volver a la vida. Pero esta fuerza que lo hace volver a la vida es una fuerza interna, viene de adentro de la propia persona. En cambio, cuando revives es porque un externo, en este caso Jesús, es el que le da la fuerza a esta niña para que reviva. Gracias a la fuerza de Jesús, la niña revive, pero como la niña no tiene desarrollo interno, no resucita. Es decir, no es que no vaya a volver a morir. Resucitar será que no volverá a ver la muerte. Para que no vuelva uno a ver la muerte, es necesario que se haya un desarrollo interno que nos haga superlativos con respecto de la vida, y nos llegue a unirnos con Hakadosh Baruj Hu. Esa es la diferencia entre revivir y resucitar. Aquí Jesús revive a la niña,
También cuando hablemos sobre este tema, ya los estoy invitando a que esperemos el Evangelio de Lucas para que expliquemos estas cosas, pues Lucas explica las cosas desde el nivel histórico, es decir, describe hechos, cosas que sí sucedieron. Para entonces veremos cómo es posible revivir e incluso cómo es posible resucitar de entre los muertos, históricamente hablando. Cuando Jesús se iba de allí, le siguieron dos ciegos gritando: ten compasión de nosotros, hijo de David. Este término, hijo de David, habla precisamente de que ya están anunciándolo a él como el descendiente de David, es decir, como el Mashiach. ¿Por qué? Porque ven todas las obras, ven la autoridad que él tiene, o sea, está sucediendo las cosas que anuncian el establecimiento del reino de los cielos aquí en esta tierra. Y ya lo ven a Jesús actuar. Para establecer el reino de los cielos en esta tierra, hay que superar la etapa de desarrollo que ha traído el judaísmo desde los días de Moshe Rabenu, pasando por todos los profetas y los grandes escribas, hasta llegar a este tiempo en el cual se ha desarrollado el judaísmo rabínico de los tiempos de Jesús, y cómo habrá que irrumpir en él y provocar algo correcto, una renovación de estas cosas, una transformación de estas cosas, y luego entonces eso lo puede lograr solamente el Mesías. El Mesías, al venir aquí, establecerá el reino de los cielos. El reino de los cielos es entonces un nuevo colectivo de creyentes en el cual se va a permitir la expresión de cada individuo. No que se hagan las normas de acuerdo al colectivo, sino que tiene preferencia la libertad del individuo. En cambio, dentro del colectivo tiene preferencia las normas de la institución a fin de proteger a la institución y la forma en la que interpreta. Pero obviamente esto se desarrolla a un grado, pero se engrandece el desarrollo cuando cada quien libremente actúa en su relación con Hakadosh Baruj Hu, que es lo que se busca. Eso es lo que se llama el reino de los cielos. Vivir las normas unido en armonía con el colectivo, pero sin dejar de tener tu identidad dentro de él. Eso es el reino de los cielos aquí en la tierra. Y luego entonces, porque se logra esto, vamos a poder alcanzar el Olam Abba, el reino de los cielos futuro. Entonces Jesús les preguntó: ¿creéis que pueda hacer esto? Una vez más, la autoridad. Respondieron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: hágase en vosotros según vuestra fe. Una vez más, porque esa transferencia puede lograrse porque es la convicción en ellos. Y se abrieron sus ojos. Jesús les ordenó severamente: mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella comarca. ¿Por qué él menciona que debe cuidarse de que no se sepa? Porque estos actos que Jesús lleva a cabo van a alterar el orden social y espiritual. Social en cuanto a los romanos y espiritual en cuanto al judaísmo de aquella época. Y eso significaría acelerar el tiempo de forzar a Jesús a callarlo. Y es necesario que él se vaya hasta que termine de enseñar, de dar las clases. A final de cuentas, es por esto que de callarlo es que van a buscar matarlo, y lo matarán definitivamente. Pero es porque él está yendo en contra del orden tanto social como espiritual de aquella época, porque tanto social como espiritual están vinculados por esta cuestión de la asimilación, y esto es lo que Jesús está buscando echar abajo. Salían ellos todavía cuando le presentaron un mudo endemoniado, y tras expulsar al demonio rompió a hablar el mudo. La gente admirada decía: jamás se vio cosa igual en Israel. Pero los perushim comentaban: por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. ¿Por qué? Otra vez, el conflicto entre la institución
y la libertad con la cual puede enseñar Jesús. Es decir, si no está entre ellos, si no tiene una autoridad, si no se corresponde con que estudió entre ellos y salió entre ellos, entonces lo consideran contrario a ellos. Para los fariseos, para las instituciones, solamente uno que surge de entre sus filas tiene su respaldo, pero si no surge entre sus filas, no tiene el respaldo, sino todo lo contrario, está actuando mal y está haciendo mal. Esta es una mentalidad, es una visión de túnel, no se amplía, no se abre. Y esto es lo que Jesús está buscando provocar, que la gente tenga una visión amplia de las cosas. Y obviamente, ¿cuál es la mejor forma de señalar que alguien está equivocado? Pues lo está haciendo por los demonios, o sea, está actuando del lado oscuro. Desde allí nosotros sabemos que está diciendo que es parte de esa asimilación, porque el judaísmo no enseña esa cosa de los demonios, pero, o sea, de origen, pero con la asimilación que se está viviendo, estos conceptos que antiguamente eran persas, que después se volvieron griegos y romanos, ya empiezan a estar mezclados dentro de la enseñanza del judaísmo, y luego entonces ya le atribuyen esto cierto poder, pero en cuanto a la enseñanza. No es que crean que tiene poder, sino para que puedan definir que está del lado equivocado, que viene del lado incorrecto, del lado inapropiado. Esto es lo que la confesión que dicen los fariseos cuando hablan que por el príncipe de los demonios se expulsa a los demonios. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Esto, entonces, iba a las instituciones, iba a las sinagogas, hablaba porque es parte de lo nuestro, la libertad de que cada quien pueda enseñar libremente. Hoy en día, porque esta institución del judaísmo rabínico está todavía más normada, porque cuando esto sucedió, se cerraron más, y por eso es que hoy se llama el judaísmo ortodoxo, están más cerrados a que haya una expresión individual de los conceptos de la Torá y de lo que uno aprende con Hakadosh Baruj Hu. Si no formas parte de su institución, de su autoridad, ellos se desacreditan. Bueno, esto es típico, están buscando imponer su orden y no permiten que lo que Hashem produce, que es la de dar el conocimiento de la Torá libremente. Por eso están los grandes profetas desde la antigüedad, siempre surgen ajenos a la institución farisaica, o en este caso de hoy en día rabínica. Y sobre todo que está hablando de dejar de ser parte de esa estructura para expresarte libremente. Entonces, si está yéndoseles encima de sus instituciones dentro de las propias sinagogas, y en la sinagoga él está hablando libremente. Obviamente esto va a causar un desorden en toda la población. Al ver tanta gente, sintió compasión de ellos porque estaban vejados y abatidos por todo esto, ¿no? Apenas hacías algo, la institución te señalaba. Los fariseos decían, ¿no? Eso nada diferente de cualquier institución religiosa de hoy en día, o de cualquier institución de cualquier tipo hoy en día. Si no estás con él, si no piensas del modo que él, entonces estás equivocado y te segregan y todo lo demás. Entonces la gente vive agobiada porque no vive de acuerdo a las normas sociales, no vive de acuerdo a esas normas. Entonces la gente vive así, y dice él, siente compasión, porque estaban vejados y abatidos por este señalamiento. Él libera, ellos vienen a esclavizar. Como ovejas que no tienen pastor, es decir, rucias, abandonadas, desalimentadas, desprotegidas de las bestias. Entonces, así los veía, así que necesitaban cuidado.
¿Por qué la segregaban los demás? Porque como no era una buena ovejita, la segregaban y esa es la que tiende a perderse. Entonces, la mayoría de las veces, las instituciones hacen una norma en la cual buscan proteger a los fuertes y no a los débiles. Jesús viene a enseñar normas más humanitarias, más abajo del estándar, para poder cobijar a todos estos que lo necesitan. Así como ovejas que no tienen pastor, entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, es decir, mucho trabajo hay que hacer y los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando un texto de la Torá o un consejo de un sabio, como en este caso lo va a hacer Jesús de acuerdo a las palabras de Mateo, está oyendo rogad, es decir, que supliquemos, que oremos, que recemos, como nosotros lo podemos entender, es decir, que pidamos al cielo para que se cubra esta necesidad. Sin embargo, obviamente, de acuerdo al desarrollo de cada uno, va a ser según su comprensión. La mayoría de nosotros, cuando dice rogad, inmediatamente vamos a poner nuestro rostro delante de Akadosh Baruj Hu y vamos a pedir para que sea restaurado y para que nuevos obreros vengan cada vez a darle esa voz, ese aliento a la gente que lo necesita. Y obviamente cuando dice rogad, se está hablando de que alguien sea levantado. Obviamente, de acuerdo a su desarrollo, hay hombres que cuando leen rogad, dice, o sea, rogad significa que yo debo hacer algo. Unos entienden orar, otros entienden alguien tiene que hacer algo y esta persona lo está entendiendo y lo busca llevar a cabo. Es decir, que él se siente como responsable de que se vea el cumplimiento de Akadosh Baruj Hu. Esto que finalmente lo que hace Jesús, más tarde lo van a hacer los apóstoles, y cualquier persona que se sienta responsable de hacer en lugar de solo pedir, está bien pedir, está bien hacer, porque al final de cuentas forma parte de una misma indicación. Solo que uno, el más desarrollado, entiende, hay que hacer algo. Y por eso se creó un sistema. Nosotros tenemos el sistema de las sinagogas, pero obviamente ya no se busca esta estructura de hacer, de tener una autoridad y una organización de tal modo que impida el surgimiento de grandes mentes, de hombres piadosos de parte del cielo para que nazcan, para que emerjan. Es decir, si no viene de entre nosotros, no es de nosotros. No, eso no debe ser así. Sabios, grandes sabios, surgen en cualquier parte del mundo, como ya les he hecho saber. Así lo hizo Mahoma para los musulmanes, así lo hace Jesús para los cristianos, así lo hizo Moshe y grandes sabios dentro de nuestro pueblo para que nosotros siguiéramos creciendo hoy en día. Pero al final, lo que Jesús está buscando hacer es que se establezca el reino de los cielos aquí, que se cree una forma, un grupo comunitario, de tal modo que se permita cobijar a los más desgraciados, a los más desaventurados, y permitirles su desarrollo y jamás retirarles su identidad, pues su identidad es muy importante. Porque si el colectivo desaparece la identidad del individuo, dejará de existir esa forma de pensamiento en el mundo, lo cual produce orden. Esto es lo que no hacen las instituciones. Y esto es lo que los profetas desde antaño han querido dar a conocer y formar. Jesús también se unió a estos conceptos proféticos. El cristianismo finalmente va a surgir. Me refiero, cuando hablo del cristianismo, me refiero al cristianismo que viene de origen, ese judaísmo apostólico del que yo hablo. No confundan con que yo estoy hablando del cristianismo actual. Yo estoy apegado al Nuevo Testamento. El cristianismo actual casi no lo conozco, no sé sus creencias, no sé de qué se trate, pero el Nuevo Testamento
lo leo y puedo entender los conceptos porque son parte del judaísmo de aquella época, es la forma en la que entendíamos, y siempre han surgido líderes dentro de nuestro pueblo. Entonces, lo que Jesús finalmente va a hacer, lo que los apóstoles van a continuar haciendo, lo que Pablo va a continuar haciendo, es precisamente el establecimiento de ese reino. O sea, es congruente esto que Jesús enseña con lo que los apóstoles continúan. Por eso es que he tenido a bien denominar este judaísmo del Nuevo Testamento como un judaísmo apostólico, es decir, que fue seguido por los apóstoles. No sé, creo que también dentro de esto el cristianismo ha fallado para que se le dé continuidad a estos conceptos de Jesús y de los apóstoles. Creo que el cristianismo que hoy en día observamos también ya cayó en la misma trampa institucional en la que cayó el judaísmo en aquella época y en el cual todavía seguimos muchos, lamentablemente, pero pues de cuando en cuando Akadosh Baruj Hu manda de parte del cielo voces que pueden expresarse, maestros a los cuales yo he tenido a bien oír y de los cuales yo he aprendido. Pues con la ayuda del cielo, este es el mensaje que he tenido a bien compartir para ustedes. Que les sea de mucho bien. Nos vemos para la próxima. Shalom.